Buenos días con todos, mi nombre es Macías Vinces Helen, soy estudiante de la UTM. Yo el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el ciclo del nitrógeno. Em, para empezar, tengo una pequeña introducción, la cual nos dice que el planeta mantiene su equilibrio gracias a diversos ciclos naturales que permiten que la vida exista y se renueve constantemente. Este ciclo del nitrógeno es uno de los más importantes, ya que es un proceso esencial para que plantas, animales y seres humanos puedan obtener el nitrógeno que necesitan para poder vivir. Aunque el nitrógeno abunda en la atmósfera, no puede ser usado directamente por los seres vivos. Por eso la naturaleza lo transforma, lo mueve a través del aire, el suelo, el agua y los organismos. Por otro lado, tenemos, ¿qué es el ciclo del nitrógeno? Como ya sabemos, el ciclo del nitrógeno es el proceso natural mediante el cual el nitrógeno se mueve en el aire, el suelo, los seres vivos y el agua. Este ciclo lo que hace es que convierte el nitrógeno de forma en que los organismos puedan usar para crecer. ¿Por qué es importante el ciclo del nitrógeno? El ciclo del nitrógeno, como podemos ver en la imagen, este, es parte de las proteínas. Y ahí en la imagen podemos ver exactamente por qué es importante el ciclo del nitrógeno. Es parte de las proteínas, ADN y clorofila. Por eso todas las plantas y animales lo necesitan. Determina lo que es la fertilidad del suelo, influyendo directamente en lo que es la agricultura. Ayuda a mantener el equilibrio ecológico entre la atmósfera, suelo y seres vivos y evita problemas como por ejemplo exceso de nutrientes que contaminan lo que son los ríos y los lagos. Ya. Por otro lado tenemos las fases principales del ciclo del nitrógeno. Una de las fases principales es la fijación del nitrógeno, la amonificación, todas las fases son importantes. También está la nitrificación, la asimilación y la desnitrificación. Les voy a hablar un poquito sobre cada una. En primer lugar tenemos la fijación del nitrógeno. Aquí el nitrógeno del aire no puede ser usado por las plantas y se transforma gracias a las bacterias fijadoras, como las dos que podemos ver ahí. Los rayos y descargas eléctricas y la actividad humana que vienen siendo los fertilizantes industriales. Por ejemplo, tengo un pequeño ejemplo de esta fase de aquí. Por ejemplo, las bacterias que podemos ver ahí, que viven en las raíces del frijol o del maní, convierten el nitrógeno del aire en amoníaco que la planta la pueda usar. Por ejemplo, una planta de frijol en el campo obtiene nitrógeno gracias a bacterias que se encuentran en sus raíces. Otra de las fases que podemos ver es la amonificación. Aquí los microorganismos del suelo descomponen restos de plantas, animales y desechos, transformándolos en amonio. Un ejemplo de esta fase de aquí es cuando una hoja cae al suelo y se descompone, los microorganismos transforman la materia orgánica en amonio, ya que las hojas secas de un árbol se pudren y liberan amoníaco al suelo. Otra de las fases que tengo por aquí es la nitrificación. Aquí este es el proceso en el que las bacterias especializadas convierten el amonio en nitrito y en nitrato, y que viene siendo la forma que la planta absorba, una forma que la planta absorba fácilmente. Un ejemplo de esta fase de aquí, por ejemplo, dos tipos de bacterias actúan en el suelo, por ejemplo, la nitrosoma, que convierte el amonio en nitrito, y la nitrobacter, que convierte ese nitrito en nitrato. Un ejemplo claro es que el amonio que viene del estiércol, como en la imagen que podemos ver ahí, aplicado en un cultivo, se transforma en nitratos que las plantas lo que hagan es que la puedan absorber. Otra de las fases es la que vemos aquí,
es la asimilación. Aquí las plantas absorben nitratos del suelo y los convierten en proteínas, aminoácidos, compuestos esenciales. Luego lo que hacen los animales es que obtienen el nitrógeno al comer la planta o a otros animales. Es como estoy haciendo como un proceso. Este, un ejemplo de esta de aquí, o bueno, pasemos a la fase de desnitrificación. Aquí, aquí, cuando hay poca presencia de oxígeno en el suelo, las bacterias transforman los nitratos nuevamente en nitrógeno gaseoso que regresa a la atmósfera. Y este proceso de aquí es el que cierra el ciclo. Un ejemplo de esta fase de aquí, por ejemplo, en un suelo muy húmedo o encharcado, las bacterias transforman los nitratos en nitrógeno gaseoso que vuelven a la atmósfera. Un ejemplo más claro para que puedan entender es que después de una fuerte lluvia en zonas de barro o suelo inundado, los nitratos se pierden hacia la atmósfera por esta fase de desnitrificación. Y un ejemplo que no les expliqué de aquí arriba de asimilación es, por ejemplo, las raíces de una planta de maíz. Por eso le puse esta imagen que está aquí. Estas raíces absorben lo que son los nitratos del suelo y los convierten en proteínas necesarias para su crecimiento, ya que el maíz crece fuerte porque incorporó nitratos y los transformó en clorofila y proteínas. Por eso es que es muy importante este ciclo de aquí. Por otro lado, tenemos la influencia humana en el ciclo, que es como lo que ya sabemos, es un uso masivo de fertilizantes, combustión de combustibles fósiles que genera óxidos de nitrógeno. Otra influencia es la contaminación del agua por exceso de nitratos. Y la última acción humana en este ciclo es que son las técnicas agrícolas que favorecen o dañan el equilibrio del ciclo. Em, por otro lado, tenemos las aplicaciones en agricultura y en ambiente. Una de las aplicaciones es en el control del uso de fertilizantes para evitar la contaminación. Otra es el uso de biofertilizantes con bacterias fijadoras. Por otro lado, tenemos la rotación de cultivos con leguminosas, que viene siendo el frijol, soya, el maní, que estas aquí lo que hacen es fijar el nitrógeno. Y por último, la recuperación de suelos degradados. Para esto se puede usar lo que es este ciclo. Y por último, tenemos una breve conclusión, la cual en sí el ciclo del nitrógeno es esencial para la vida porque permite transformar el nitrógeno del aire en formas que la podamos aprovechar. No solamente nosotros, sino que también las plantas y los animales. Y también permite conocer este ciclo, permite a mejorar la agricultura, cuidar el ambiente y comprender cómo funcionan en los ecosistemas. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.